Muy buenos días a cada uno de ustedes, bienvenidos, bienvenidas a este su programa, su canal, El Ministro, la Verdad Presente, Madrugadas con Jesús. En esta ocasión vamos a dar el inicio, abrimos con broche de oro a la semana número 6, titulada El Enemigo Interno. Vamos a encontrar durante la semana una historia de fracaso, una historia de dolor y una historia también de muerte. Penosamente, tres cosas que vamos a encontrar o que vamos a ver durante esta semana: fracaso, dolor y muerte. Pero que finalmente todo esto culminó con una victoria. Ahora, ¿qué lecciones se sacó de aquí? ¿Qué lecciones se sacó de esta historia? Tanto Josué como el pueblo de Israel llegaron a un profundo aprendizaje. Y la intención de esta semana es, o el punto principal de esta semana es que también nosotros podamos sacar aquellas lecciones para nuestra vida. Porque el enemigo trabaja desde adentro. El enemigo no trabaja desde fuera. El peor enemigo está aquí adentro, no está afuera. Y en esto vamos a encontrar de que el enemigo puede estar dentro de la iglesia. El enemigo puede estar dentro de nuestros hogares, dentro del entorno eclesiástico. Entonces, el enemigo está, o el problema más grande es que el enemigo está aquí adentro. ¿Cómo sacarlo? ¿Cómo descubrirlo cuál es? Durante esta semana vamos a lograr entender toda esta historia, toda esta situación de el enemigo desde adentro. Un interesante temario para esta semana. Vamos a ver como preámbulo a lo que dice Santiago 1, 12 al 14. En lo que dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los quienes realmente le aman. Entonces dice aquí Santiago 1, bienaventurado, feliz aquel quien soporta la tentación, porque de este modo ya ha resistido la prueba. Por lo tanto, él será quien va a recibir la corona de vida que Dios ha prometido darle a los que le aman. Sigue diciendo el versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Dios tienta? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y también es seducido. ¿Nos queda claro? Entonces, cada uno de nosotros somos los quienes vamos a buscar la tentación de uno de otro modo, conforme dice a nuestra propia concupiscencia. Somos atraídos y somos seducidos. Entonces decíamos que de nuestra concupiscencia somos tentados desde nuestros malos deseos y que el enemigo es ahí donde trabaja. Ahora, si nosotros seguimos las indicaciones de la lección de esta semana, entonces nunca más, el enemigo nunca más va a poder tener éxito. Porque vamos a ver muchas situaciones, muchas historias sobre realmente cómo Dios tuvo que actuar con mano dura, con el fin, con la finalidad de poder darles una lección. Entonces, entramos desde ya a la lección número 6, el enemigo
interno. Y uno de los personajes centrales que vamos a ver en esta ocasión es Acán. Es el personaje central de esta lección de esta semana. El texto de memoria dice, Jeremías 17:10, yo el Señor examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Tras una ilógica táctica militar, los muros de Jericó cayeron. Israel entró en la ciudad y la arrasó, y se pudo cantar victoria. Ahora, ¿la victoria de quién fue? En este contexto, ¿la victoria de quién fue? De Dios. Israel, el pueblo, no tuvo que ver nada con esto. Dios les dio una orden, Dios les dijo lo que hicieran. Ellos cumplieron de manera táctica, lo cumplieron de manera muy ordenada lo que Dios le dijo. Dean vuelta 6 días el campamento, el séptimo día dean 7 vueltas, toquen la trompeta, canten, y Jericó cayó. Entonces, ¿la victoria de quién fue? De Dios. ¿Quién peleó? Dios. Ahora, vino un siguiente suceso. Tras una meditada táctica militar, Jai vence a Israel. Primero se cantó victoria. Hoy se está cantando derrota. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Ya que ellos no contaron con Dios para esta toma militar. Se confiaron de su propia fuerza, de su propia capacidad. Ya tuvimos victoria en la primera instancia, ahora vamos a volver a tener victoria en la segunda instancia. Eso es lo que pasó por la mente de los israelitas. Allá pudimos, aquí también vamos a poder. Entonces la pregunta es, ¿Dios fue el quien actuó ahí? ¿Dios permitió que eso pasara? Un pueblo menor, un grupo menor, donde lógicamente se debía necesitar menos soldados para esta incursión. Ahora, cuando finalmente preguntaron a quién, preguntaron a Dios, la respuesta de Dios fue contundente. Israel ha pecado y no podrá vencer más a sus enemigos. La pregunta, ¿cómo va a volver? ¿Cómo volver a contar con el favor divino? Durante la semana vamos a ir analizando varias situaciones, la causa de la derrota, consternado y afligido, descubriendo al transgresor, el pecado de Acán, que fue el transgresor, y victoriosos de nuevo. Vamos a situarnos en el capítulo 7 y capítulo 8 de Josué. Pregunta, ¿por qué vino la toma de Jericó? Y ahora venía la toma de la siguiente ciudad llamada Jai, mucho más pequeña. Ya decíamos de que se podía haber usado menos hombres, una ciudad muy pequeña, y con menos hombres esta ciudad podía haber sido derrotada, pero como cometieron unos errores terribles, comenzando por Acán, quien tomó algo que no debía haber tomado, cuando Dios había sido muy claro en decir, no lo toquen, no toquen nada de esto que es para mí. Entonces había una orden clarísima por parte de Dios. Las órdenes por parte de Dios son muy claras. Dios entregó una orden muy clara, pero sin embargo se burló a esta orden de Dios. Vamos a ver lo que dice Josué 6, 17 al 19, y lo que dice el Señor Dios aquí. Versículo 17. Y será destruida en honor al Señor. ¿Está notando esto lo que dice? Y será destruida en honor a quién? Al Señor. Era una primicia para Dios esto, con todo lo que hay en ella.
Todo lo que hay en la ciudad será, dice, destruida, pero en honor a mí, dice Dios. Solamente quedará con vida Rahab, la ramera, y los que estén en su casa, porque ella escondió a los hombres que enviamos a reconocer el lugar. Palabras muy claras por parte de Dios, dichas a través de Josué. Versículo 18. Y ustedes, le dice al pueblo, tengan cuidado de no caer bajo condenación, ni toquen nada de lo que está bajo maldición, para que el campamento de Israel no sea destruido ni tampoco llegue a ser perturbado. La orden de Dios fue muy clara, el mensaje de Dios fue muy claro. Ustedes, pueblo, tengan cuidado, no vayan a caer bajo la tentación, bajo la concupiscencia, porque van a caer bajo condenación, dice aquí Dios. No vayan a tocar nada, por más hermoso que lo vean, por más que lindo que sea, por más delicado que sea, no vayan a tocar nada, porque todo esto está bajo maldición. Queridos, todo lo que había ahí, el manto y todo lo que había ahí, había sido conseguido bajo adoración a dioses falsos, había sido conseguido bajo dinero maldecido. Entonces todo lo que había ahí estaba bajo maldición porque había sido adquirido por personas, por seres humanos que no temían a Dios. Y cuando la persona no teme a Dios, pues con tal de conseguir riquezas hace de todo. Entonces la orden de Dios fue muy clara. Porque si ustedes van a tomar eso que ha sido conseguido de una manera ilegal y ustedes la traen y la quieren colocar dentro del pueblo que está santificado, siendo santificado, van a traer maldición, van a traer destrucción. Aquí hay muchas lecciones que tenemos que nosotros aprender para nuestra vida hoy. Versículo 19. Todo lo que sea plata y oro, y los utensilios de bronce y de hierro, se consagrarán al Señor y entrarán en su tesoro. Podemos aquí hacer algunas preguntas, ¿no? Un poco, tal vez, confusas, ¿no? Pero si Dios dijo de que todo lo que estaba ahí era maldecido, e incluso, y con mucho mayor razón, el oro, la plata, el bronce, el hierro, porque es por eso, esa consecuencia de eso, que se trae el odio, la mentira. ¿Cómo entonces eso no iba a ser maldecido? Cuando Dios ordena algo, Dios lo ordena. Dios mismo hizo el trabajo de consagrar todo eso. De algún modo era una primicia para Dios. La primera ciudad era una primicia, Jericó. De tal forma que todos los tesoros que se encontraran en la ciudad van a ser usados para mi gloria, dijo Dios. Todos van a entrar, dice, al tesoro, a mi tesoro, dice Dios. Es una forma de administración de asuntos de comunidad eclesiástica, ¿no? Iglesia, pero desafortunadamente los seres humanos como Acán tenemos órdenes clarísimas por parte de Dios, pero sin embargo no las seguimos, sin embargo las desobedecemos.
Dios entregó órdenes muy claras, pero hubo alguien quien se dejó llevar por la concupiscencia, por el gusto, por el deseo, por lo bonito que se veía, y desobedeció las órdenes de Dios. ¿Cuántas personas murieron juntamente con Acán? Porque Dios finalmente tuvo que destruirlos. 36 personas, su familia. Cuando Dios, mis queridos, entrega algo, dice algo, es porque tiene que ser así. Dios no puede ser burlado. Y lo que Acán hizo aquí fue burlarse de Dios. Dios no me va a ver, la tomo aquí, la escondo, la guardo, nadie lo va a saber. Es cierto que los humanos, como Josué, no lo pudieron llegar a ver, pero sí hubo alguien que sí estaba viendo, era Dios. Y Acán no se percató de ese temor a Dios. Simplemente siguió sus propios gustos, sus propios deseos. En nuestra vida cristiana hoy también nos pasa muchas veces lo mismo, ¿no? Dios no nos ve, creemos de que Dios no nos ve, los dirigentes no nos ven, por cierto, pero hay alguien quien sí nos ve, que nos está observando lo que hacemos. Entonces, es frente a Él al que un día vamos a entregar cuentas. Entonces, los resultados de todo esto, ¿en qué se ven mostrados? En que Dios muchas veces tiene que, voy a usar entre paréntesis, entre comillas, tiene que castigar. Dentro de su justicia hay castigo. Estoy diciéndolo entre paréntesis. Dios tiene que permitir muchas veces, porque algo que no ha sido consagrado para Él no puede estar siendo parte de nuestra vida diaria. Entonces, he ahí las consecuencias que tenemos después, los daños terribles que suceden después, los problemas familiares, los problemas eclesiásticos, los problemas en la salud, los problemas en el trabajo, los problemas en la familia, cuando no se está tomando las cosas o el consejo tal y cual la palabra de Dios nos los está mostrando. Dios siempre entregando órdenes muy claritas y siempre instándonos a que obedezcamos. Ahora, ¿cuál fue la causa de la derrota? ¿Por qué el pueblo de Israel fue derrotado? Mira lo que dice Josué 7:11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Eso nos queda claro cuál fue la derrota principal, cuál fue la derrota, la consecuencia, la causa de la derrota, por el pecado que se había escondido, guardado en el pueblo. De que alguien desobediente se sintió tentado, creyendo de que nadie lo estaba observando. Y aquí el texto dice, y hasta han hurtado. Había un robo. En ese robo se mintió. Y es más, y lo han guardado entre sus enseres, como monumentos de guerra. La orden de Dios fue muy clara. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones que sacamos nosotros hoy? ¿Cuáles son las conclusiones que nosotros vamos sacando hoy? ¿Cuál es el mensaje detrás de todo esto para nosotros hoy? Las órdenes de Dios van a ser siempre muy claras. Dios no cambia. Su palabra siempre va a seguir siendo su palabra es siempre eterna.
Lo que Dios dijo allá es lo mismo que está diciéndonos aquí. Dios no cambia, nosotros somos los que cambiamos o que queremos cambiar lo que es su palabra. Entonces, ¿por qué muchas veces sufrimos? ¿Por qué muchas veces nos golpeamos? ¿Por qué muchas veces sangramos en la vida? Porque hay mucha decepción. Porque estamos desobedeciendo las órdenes de Dios, que son muy claras. Porque estamos yendo contra la orden de Dios. Porque estamos nosotros burlando las órdenes de Dios. Y como consecuencia de esto, entonces va a tener que venir la destrucción, el sufrimiento sobre nuestras vidas. Va a tener que recaernos. Entonces, no es porque Dios sea malo. Durante esta semana vamos a aprender muchas lecciones sobre esto. Y tiene que esto realmente ayudarnos a nosotros a crecer espiritualmente. Si hasta aquí de repente hemos estado en una situación yendo contra Dios, contra su ley, contra sus mandamientos, entonces tiene que colocarnos esta lección frente a la pared, ¿no? Tiene que colocarnos entre la espada y la pared y llevarnos a tomar ciertas decisiones. Porque la orden de Dios ha sido y va a seguir siempre siendo clara. Dios no cambia. Dios no es un ser cambiante. Somos nosotros los que cambiamos. Somos nosotros quienes queremos agregarle un poquito más o queremos quitarle un poquito más de lo que dice la palabra de Dios, creyendo muchas veces de que hacemos el bien. El Señor Dios ha dejado su palabra muy establecida y nosotros tenemos que transmitirla tal cual el Señor Dios la ha dejado. No podemos seguir viviendo, no podemos seguir acariciando la mentira. Y es cierto que tal vez en el afán de querer ganar un poco de aplausos, en el afán de querer muchas veces ganar un poco de carisma, un poco de aceptación, muchas veces tenemos que mentir. Pero no, ese no es el plan de Dios, ese no es la orden de Dios. Nunca fue el plan de Dios o la orden de Dios que nosotros andáramos mintiéndonos entre nosotros mismos. Pero que el enemigo es el quien está colocando esto. Hay una desesperación humana por querer encontrar aplauso, por querer encontrar aceptación. Y en ese son de aceptación, de aplauso, es que muchas veces estamos entregando un mensaje equivocado, lleno de mentiras. Que ese no sea nuestro deseo realmente. Porque necesitamos la aprobación de Dios, no la aprobación de hombres. Necesitamos que delante de Dios podamos ser aprobados. ¿Qué nos importa la aprobación de hombres o la desaprobación de los hombres? Porque si hay a alguien a quien tenemos que entregar cuentas un día, va a ser a Dios. Y como buenos obreros, como ángeles transmisores de su palabra, tenemos que entregar la verdad tal cual es, aunque muchas veces esa verdad pueda doler, aunque muchas veces esa verdad pueda ser dura, pueda ser dolorosa, aunque muchas veces esa verdad pueda crear heridas, pueda sangrar, pero que es la verdad finalmente. Entonces, nos debe quedar claro en esta mañana y durante esta semana que no tenemos por qué estar queriendo adornar una verdad o querer entregar una verdad a medias, porque Dios nos ha entregado su palabra muy clara. Y predique el Evangelio, díganle a la gente que se arrepienta de sus pecados, muéstrenle cuáles son los pecados, díganle lo que está mal, para que ellos se arrepientan de corazón, para que conozcan cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Entonces, frente a eso, no tenemos por qué tener miedo. Es la orden de Dios. Mis queridos, que Dios nos ayude realmente a cada uno de nosotros.
a poder tener la orden de Dios de una manera muy clara, muy contundente, y que de hoy en adelante presentemos la verdad tal cual es, sin mentira, sin esconder, porque para eso Dios no nos ha llamado. Hemos sido llamados para poder entregar al mundo una verdad presente tal cual es. Que Dios te bendiga. Es mi deseo en esta mañana. Amén.